Bueno, queridos amigos, nosotros vamos a tener hoy una conversación con el doctor Lenín Boyde relacionado con el ya muy famoso por los 4 costados del mundo informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El doctor Lenín Boyde, como todos sabemos, pues es abogado y nos va a orientar con relación a eso. Lenín, por cierto, ¿dónde naciste tú? Yo nací en Cantaura, estado de Anzoátegui, en el centro, en el corazón del estado de Anzoátegui. Pero tú viviste mucho tiempo en Caracas. Sí, estuve estudiando Derecho en la Universidad Santa María y luego de allí comencé a hacer mi trabajo como abogado, primero en el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República durante el periodo del presidente Caldera. Luego estuve 3 años en la Procuraduría General de la República y 1 año como asesor legal en el Banco Industrial de Venezuela. Entonces quiere decir que tú estudiaste tu primaria aquí en Cantaura. Sí, en el grupo escolar, en aquel tiempo se llamaba Grupo Escolar Guevara y Lira. Ahí hice la primaria, pues. Después estuve haciendo el básico desde primero hasta tercer año, desde séptimo hasta noveno año, porque se había cambiado la conformación escolar. En el Santa Joaquina y luego terminé en el Liceo Felipe Guevara Rojas, donde me gradué de bachiller en humanidades. O sea que tú estudiaste cuando el Guevara y Lira le decían el grupo, simple y llanamente. El grupo escolar Guevara y Lira. El grupo, estaba, sí. Imagínese usted, estaba como directora Ana Teresa de Díaz. Bueno, imagínese América usted. Cira, Petrica de Borja. Bueno, excelencia por todos lados. Mi maestra de 6º grado fue Leonarda de Tobar. Leonarda de Tobar, la maestra Leonarda, claro. Lenín, cuando tú estuviste en Caracas, pues tú viviste bastante tiempo en Caracas. Claro, claro. Estudiaste en la Santa María cuando quedaba por allí por la Plaza Páez del Paraíso, ¿no? Sí, no. En esos días se había mudado para la urbanización Miranda. Eso queda entre la Urbina y Petare. Ajá, entonces, sí, claro. A mí me tocó pues esa. Ah, ya todavía. Pero hay algo curioso. Yo era estudiante de la Santa María, pero tenía mucha vinculación con algunos amigos de la Universidad Central de Venezuela. Ajá. Entonces lo que me hacía que yo los días de semana era estudiante de Derecho de la Santa María y los fines de semana era estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Por esa vinculación que gracias a Dios la tuve porque tuve mucho que aprender de ella. Bueno, tú sabes, Lenín, que ahora que haces referencia a eso, bueno, tú sabes que yo soy egresado del Pedagógico de Caracas, pero también tuve mucha vinculación con la Universidad Central de Venezuela debido a que las bibliotecas en aquella época, la Universidad Central, en ninguna parte del país había la calidad de material que había. Entonces, sobre todo en las materias paramédicas que le decíamos nosotros, anatomía, fisiología, bioquímica, etcétera, yo las iba a estudiar allí en la noche, porque me iba a la iglesia Santa Teresa, la Basílica Santa Teresa, y uno agarraba el autobús hasta la universidad y después lo regresa. Y de allí me iba caminando hasta el Paraíso. Eran los tiempos en que uno podía caminar por la avenida Baral a cualquier hora del día o de la noche. Ahorita no se puede caminar ni de día. Y estaba disfrutando de lo más precioso de Caracas. Sí, sí. En el centro de Caracas. Porque allí, donde usted agarraba allí, esa era la esquina de Santa Teresa. Exacto. Y ahí tenía el Teatro Municipal, tenía después el Teatro Nacional. Ah, exactamente. Yo pude el privilegio de disfrutar mucho las obras de teatro dirigidas por Isaac Chocrón, por José Ignacio Cabruja. Había una obra de teatro que hizo el maestro Rafael Briceño, el burgués gentil hombre, o sea. Ajá. Bueno, y también tuve la primera vez que yo vi una ópera, la vi precisamente en el teatro. Bueno, mira, Lenín, vamos a pasar a lo que pudiéramos decir es el tema central de nuestra conversación. Con mucho gusto, profesor. Ok. Mira, Lenín, tú tuviste una entrevista en el programa en tiempo real con Cheo Guacara y Luis Alberto Celi, que los felicito por el programa que ellos tienen, que eso retumbó en todas partes. Sí.
Me consta porque yo tenía mucho tiempo, te lo dije a ti por teléfono, que no oía un programa de eso de principio a fin. Gracias. Bueno, qué bueno. Ahora, nosotros tenemos interés en llevar a la gente información con relación a lo que se ha dado en llamar el informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, ese es el tema sobre el cual nosotros vamos a conversar hoy y queremos pues que tú nos empieces, que pudiéramos empezar por definir qué es eso de esa Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, esa Comisión de Derechos Humanos es la que se encarga de investigar, de estar pendiente del cumplimiento de la no violación de los derechos humanos en el mundo. Recuerde que Venezuela forma parte, aunque lo han querido aislar, del concierto mundial de países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Esta comisión se encarga pues de la investigación, del análisis y del estudio, hacerle un seguimiento, porque recuerda que nosotros al formar parte de la ONU también estamos suscribiendo el famoso acuerdo aquel de defensa de los derechos humanos del hombre. O sea que nosotros no estamos aislados, sino que pertenecemos a ese concierto de países que tienen que estar vigilantes aun cuando esta constitución, debo decirlo, en nombre y descargo de la verdad, la constitución de 1999 para mí del año 2000, porque esta constitución tiene 2 publicaciones, y eso hay que decirlo. Entonces, lo que hace la ONU, en donde hay la sospecha de que hay violación de derechos humanos, envía pues una comisión, que puede ser una comisión de ellos directamente, o en el caso que nos ocupa, que fue una comisión ad hoc, es decir, un grupo independiente, porque recuerde usted que la Organización de Naciones Unidas se alimenta no solamente de los miembros, sino que ellos a su vez existen ONGs, existen bufetes de abogados que se especializan y analizan la violación de los derechos humanos. Entonces ellos, aparte de que la Constitución lo establece, debe existir un órgano superior internacional, como el caso de la ONU, que sea vigilante. Existe después otra instancia, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, con relación a esa comisión, ¿quiénes son esas personas? ¿Realmente son personas capacitadas, preparadas, vinculadas a los derechos humanos durante mucho tiempo para dar un juicio? Porque el juicio que dan es verdaderamente, o sea, el informe, eso no es un juicio, es un informe que presentan, bueno, es realmente impresionante, Lenín. Sí, mira, profesor, a propósito de eso, porque yo traté de hacer esta investigación, perdón que utilice como apuntador el teléfono. Claro. Traté de buscar, de indagar quiénes eran estos integrantes de esta importante comisión. Resulta que me conseguí con un trabajo de investigación del famoso especialista en Derecho Internacional, Mariano de Alba. El profesor Mariano de Alba es un venezolano que está radicado en Estados Unidos, pero que su especialidad o su especialización son los derechos humanos. Él tiene mucha fe en esta comisión porque él dice que los miembros de la misión independiente de determinación de hechos tienen vínculo con la Corte Penal Internacional. Te habla de la señora Marta Baliñas, que fue parte del equipo de investigación de la Fiscalía hasta el año 2019. Por otra parte, te habla del señor Francisco Cox, que representó a víctimas de Uganda ante la Corte, y Paul Celis, que fue jefe de unidad de análisis también de la Corte Penal Internacional. Pero entonces estamos hablando de 2 organismos distintos. La Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad?, de la ONU, y estamos hablando también de la Corte Penal Internacional. Deben tener vinculación, pero son 2 organismos independientes. Claro. Fíjese usted, cuando usted comienza a estudiar Derecho, la primera norma que usted recibe es que el derecho tiene que probarse. Todo lo que usted diga tiene que probarse. ¿Qué es lo que hace la
¿Cómo se vincula la Comisión de Derechos Humanos con la Corte Penal Internacional? Bueno, que en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, es la que se encarga de recabar las pruebas, de estudiar las pruebas, de preconstituir y hasta de constituir las pruebas que van a ser presentadas primero al fiscal correspondiente, porque es el que, en este caso, el que tiene la parte acusatoria, quien se va a convertir en el acusador para después entregársela a la Corte Penal Internacional. Una persona me preguntó que si con este informe podría ser mercado, podría salir de Maduro. Yo le dije no, por ahora no, pero sí hay que constituir las pruebas, y en la medida en que las pruebas se van constituyendo, esas pruebas las va a analizar la Corte Penal Internacional, y mediante se forma lo que llaman el expediente. Ese expediente va a estar conformado de actas procesales, de elementos de convicción procesal, que van a determinar después que sea la Corte Penal Internacional que tome su decisión. Lenín, hemos debido haber hablado al principio de la señora Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, ¿verdad? Así es. Ahora, Michelle Bachelet es una mujer de formación ideológica socialista. Sí. Entonces, ¿quiere decir que hay alguna diferencia entre pudiéramos decir, el socialismo de Michelle Bachelet, porque ella fue presidenta de Chile, ¿verdad? ¿Hay alguna diferencia entonces entre ese socialismo de Michelle Bachelet en Chile y el socialismo llamado el siglo XXI? Bueno, déjame decirle algo, profesor. Michelle Bachelet, ella vivió en carne propia lo que fueron las torturas. Ella presenció con el papá la tortura de su padre. Entonces, eso me imagino que debe estigmatizar a uno, debe guardarle algo le debe quedar a uno de dolor, algo a uno le debe quedar de desprecio hacia esa violación de derechos humanos. Ahora, una cosa es el socialismo chileno, otra cosa es esto que llaman el socialismo del siglo XXI, que por cierto, una vez hubo una entrevista al señor Fidel Castro y le preguntaron qué era eso, qué era el comunismo del siglo XXI. Entonces ellos pensaban que iba a dar una gran charla, y el señor Fidel Castro dijo que el socialismo del siglo XXI es comunismo puro. Y otra cuestión, una cuestión que es importante, allá había en el caso de Chile se venía peleando por la violación de los derechos humanos, pero también se luchaba por el cambio ideológico. Era un problema de formación ideológica. Aquí no, esto es una ensalada. Por cierto, Lenín, que tenía, como se dice popularmente en la punta de la lengua, este planteamiento. El socialismo del siglo XXI es de verdad un planteamiento ideológico. No, es una ensalada, es un pegar y cortar. Fue algo, recuerde usted algo, que el presidente Chávez era una especie de, la gente lo llama ideólogo, pero no es ideólogo. Cuando hay un libro que se llama Utopía, del señor Tomás Moro. Yo invito a la gente a que lea ese libro, para que vean ustedes que Chávez no inventó nada. Chávez lo que hizo fue agarrar el libro de Tomás Moro, que se llamaba Utopía, porque básicamente el socialismo es una utopía, sí, es un estado de bienestar, es el mejor estado. Pero resulta, y me voy a utilizar la expresión del doctor Enrique Tejera París, que hay dos tipos, que es la mejor manera de ejemplificar esto, de esta ensalada que se llama socialismo del siglo XXI, que hay dos tipos de comunismo: el comunismo con real y el comunismo sin real. En el caso de Chile, es un problema, fíjese que Chile sufrió algo grande, que fue la muerte de Salvador Allende, y después tuvo que enfrentar la dictadura de Pinochet. O sea, hubo un proceso de formación aquí, ¿no? Aquí llegó Chávez y nos metió esta ensalada, este sancocho de letras, que al final viene siendo un proyecto que ni ellos mismos saben qué nombre darle, porque ellos te hablan hasta del hombre nuevo. ¿Cómo tú construyes un hombre nuevo?
Yo, por ejemplo, soy cristiano, yo creo en Cristo, que es mi redentor y mi salvador. Entonces, ese hombre nuevo lo puede crear es Cristo. Porque, la base fundamental de la vida de Jesucristo está en la Biblia, que es el libro de los libros de los libros. Pero, ¿de dónde se saca ese comunismo? ¿Cuál es la base? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde nos ha llevado ese socialismo del siglo XXI? A ser un país más pobre, a ser más dependiente del Estado, y en vez de ser una potencia productiva, nos está convirtiendo a todos los venezolanos en una especie de limosneros, porque estamos pendientes de la limosna esa que nos mandan a través del carnet de la patria, a través de ese subsidio que no subsidia nada y que sigue alimentando la pobreza y que sigue alimentando la debacle económica del país. Lenín, por cierto, ahora que tú dices eso, que nos prometieron, nos ofrecieron, etcétera, alguien publicó por allí una caricatura que me pareció tan impresionante, a mí me impresionó mucho. Decía, nos prometieron una potencia gasífera. Así es. Y nos dieron una potencia leñífera. Así es. ¿Eh? El retroceso. El retroceso. Bueno, en esos tiempos en los cuales nosotros vivimos, yo lo viví en mi casa, era leña, todo lo que se cocinaba con leña. Pero esa es otra cosa. Ahora, Lenín, vamos a retomar lo relacionado con el informe. La parte medular que plantea el informe de esa comisión, ¿cómo pudiéramos resumirlo? Bueno, el trabajo no es fácil, pero se hizo. Voy a tratar de utilizar los mismos elementos que utilicé para el análisis del programa, a quien agradezco mucho la gentileza de los amigos de la Fundación Chamariapa. Yo creo que la única emisora en Venezuela que hizo ese análisis fue definitivamente Radio Chamariapa, y vaya pues a ellos mi respeto y mi consideración. Traté pues de resumir lo más breve posible, porque recuerde que son 443 páginas que tiene ese informe, y uno tiene que después que ir tocando lo que uno cree sea lo más importante. Pero si usted me lo permite, voy a tratar de darle pues ese resumen, hacerlo un poquito más breve para que la gente lo entienda, y también hacerlo digerible. Porque el problema no es, alguien me decía por ahí, pero ¿quién no sabe que en Venezuela hay violación de los derechos humanos? Mucha gente no lo sabe. Porque recuerda que aquí no tenemos televisión, aquí no tenemos prensa libre. Es más, hay quienes lo niegan. Así es. Es por eso que yo me tomé el papel de ir desmenuzando poco a poco el informe. Y algo que me llama poderosamente la atención es la página 30 del informe. Fíjese usted, establece un nexo entre la corrupción y la grave violación de los derechos humanos derivados de los beneficios económicos personales derivados de la captura de las instituciones del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado es un Estado delincuente. El Estado se encarga, por ejemplo, de que se te violen a ti los derechos humanos, y eso funciona como una especie de corporación. Esa corporación está dirigida por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el ministro de Interior y Justicia y el ministro de la Defensa. Porque ¿qué es lo más grave de esto? Es que se está determinando quiénes son los verdaderos violadores de los derechos humanos. Entonces fíjese usted que aparte de eso hay una red delincuencial, y esa red delincuencial va a buscar un solo objetivo. Ahí podríamos hablar de extorsión, ahí pudiéramos hablar también incluso hasta de secuestro de personas, como realmente ocurrió en Venezuela o como ocurre diariamente en Venezuela. Eso es lo primero. Entonces, punto 1, tenemos un Estado delincuente que a su vez lo dirige el presidente de la República conjuntamente con el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Relaciones Interiores, y estos a su vez crean su red, que poco a poco lo vamos a ir para que ustedes vean quiénes forman parte de esa red.
También en ese mismo trabajo de la ONU, y me voy a la página 33, indica claramente el carácter dictatorial desde su formación en agosto del 2017 de la Asamblea Nacional Constituyente, al usurpar funciones exclusivas del Parlamento venezolano, incluyendo la designación de los representantes del Consejo Nacional Electoral, del Fiscal General de la República, del Contralor General de la República, del Defensor del Pueblo, jueces del Tribunal Supremo de Justicia, además de la inconstitucionalidad e impropiamente llamada Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Entiendo, Lenín, que eso que que acabas de decir es una cita textual del informe. Textual. Ok, adelante. Por eso es que nombro página por página para que la gente pueda verificar. Quien quiera consultarlo. Quien quiera consultar el informe lo puede hacer. Entonces fíjese algo, que la gente habla de la usurpación, pero, y esto se llaman, aparte de socialismo, se dicen bolivariano. Permítame usted recordarle algo, profesor. Simón Bolívar, haciendo remembranza de Montesquieu en el Congreso de Angostura, decía que en Venezuela tenía que haber una separación de poderes. ¿Y cuál era el objetivo de esa separación de poderes? Que existiera control. Aquí en Venezuela no existe la división de poderes, y por encima de eso crean una Asamblea Nacional Constituyente, porque ellos sacaron, yo no sé de dónde, una palabra que llaman supraconstitucionalidad, que le da un poder supremo a esa Asamblea Nacional Constituyente, que por cierto, yo quisiera revisar, porque desde donde yo tengo entendido, el ABC del derecho constitucional es que el objetivo o el propósito de una Asamblea Nacional Constituyente es la elaboración de una nueva Constitución Nacional, no convertirse en un tribunal de inquisición. Vamos ahora a ver lo que dice el informe en la página 44 sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Dice que uno de los elementos que contribuye a las violaciones y delitos determinados por la ONU es la falta de independencia del Poder Judicial, citando que en diciembre del 2015 la Asamblea Nacional saliente nombró apresuradamente 13 jueces de un total de 32 y 21 suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia para el periodo 2015-2027, a lo que posteriormente se les ha denominado los magistrados express, violando de manera flagrante la Constitución Nacional por un lado y por el otro lado la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Y algo que aparece también en la página 46 para terminar este segmento es que en septiembre del 2018 el fiscal de la Asamblea Nacional Constituyente emitió una resolución de reestructuración del Ministerio Público que declaró que los fiscales ocupan puestos de confianza y pueden ser nombrados y destituidos de voluntad, eliminando así la seguridad laboral de los fiscales. O sea que los fiscales, fíjense ustedes la categoría en que le están dando, son gente personal de confianza que pueden ser removidos cuando a criterio del fiscal del Ministerio Público lo crea conveniente. Cuando hablamos del fiscal del Ministerio Público, Lenín, nos estamos refiriendo a Tarek William Saad, sí, que fue un hombre defensor de los derechos humanos, como a mí me consta, porque con él tuve bastante trato, y al mismo tiempo fue gobernador del estado Anzoátegui. Es el fiscal general de la República. No es cualquier cosa. Sí. Y es el garante de la constitucionalidad, porque esa es, más adelante vamos a desnudar la gran responsabilidad que tiene el fiscal general de la República y las consecuencias de no hacer lo que dicta la Carta Magna. Ahora, esto quiere decir
que él forma parte entonces del cuadro de responsabilidad en todo esto de que estamos hablando. Porque si él no hace lo que está constitucionalmente llamado a hacer, él es un cooperador inmediato. Entonces eso da porque él tiene la obligación fundamental de investigar, no de descalificar o de calificar el informe, sino que una vez, porque ya lo que debemos entender, una vez que ese informe es aprobado en el Consejo de Derechos Humanos, está en la obligación el fiscal general de la República de Venezuela el intentar las acciones correspondientes. El doctor Alberto Arteaga Sánchez tiene poca esperanza, como poca esperanza tenemos nosotros todos los venezolanos de que el fiscal general haga algo. Si él estaría cayendo en lo que llama el maestro Arteaga Sánchez la omisión consciente, es decir, tú omites lo que estás obligado a hacer. Repito el término, omisión consciente. Eso es lo que dice el maestro Arteaga Sánchez. Ok, Lenín, mira, qué interesante. Gracias. Que está a este nivel y estamos en demasiado interesante tu planteamiento. Ahora, pero nosotros, por razones estratégicas de que esto se va a publicar en las redes, no queremos hacer unos videos tan largos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa aquí y regresamos y continuamos con el tema. Con gusto. ¿Te parece? Con mucho gusto.